Imagina esto, un desierto de 45 grados, sin sombra, sin agua visible, y en medio de esa nada, una manada que nadie vio pasar, nadie los registró, nadie los contó, nadie sabe exactamente cuántos son, y sin embargo, están ahí. El mundo tiene varios de esos lugares, rincones donde el caballo sobrevive sin permiso de nadie, sin intervención humana, sin que ningún veterinario lo revise ni ningún jinete lo doma. Lugares que no fueron diseñados para que ningún animal de sangre caliente resista más de una semana. Y aún así ahí están los caballos, vivos, libres, completamente solos frente a lo que la naturaleza les lanza encima. Pero esto no es una historia sobre libertad. Eso sería demasiado fácil de contar. Esto es una historia sobre lo que cuesta esa libertad y sobre lo que revela cuando la miras de cerca. Porque la manada que nadie vio no es un símbolo, es una advertencia. Empecemos por el norte de México, porque de ahí viene todo. En los desiertos de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas hay caballos que no tienen dueño. No lo tuvieron en la vida de su padre, ni en la de su abuelo, ni en la de ningún ancestro que puedan recordar, porque los caballos no recuerdan así, pero si pudieran hacerlo, el linaje se remontaría directo a los mesteños del siglo XVI. Los caballos que los españoles trajeron, que se escaparon, que nadie recuperó, que el desierto absorbió. En el siglo XVIII llegaron a ser más de 230.000 en esta región. 230.000 caballos que no le debían nada a ningún hombre. Hoy son muchos menos. Nadie tiene el número exacto porque nadie ha podido contarlos todos. El terreno no lo permite. 45 grados de temperatura en verano. Ríos que desaparecen durante meses. Vegetación que a veces es solo espinas. Eso es lo que enfrentan todos los días. Y aquí está lo que la mayoría no menciona. El peligro más real para esos caballos no es el calor ni la sed. Es el conflicto que no se ve. Los ranchos que avanzan, los pastizales que se agotan, los fazendeiros que ven a esos caballos como competencia para su ganado, no como herencia viva de algo que este continente nunca debería haber perdido. Mira, la cosa es más complicada que solo decir son caballos salvajes libres en el desierto. Eso suena bonito. La realidad es que esa libertad tiene nombre de grieta y está en el territorio, en el agua que falta, en la frontera entre lo que queda de naturaleza y lo que ya es explotación. Hay un detalle que los libros ignoran. Esos mesteños del norte de México no son caballos que se escaparon y se volvieron salvajes. Eso es la versión simplificada. La versión real es que el caballo llegó al continente americano hace 4 millones de años. Evolucionó aquí. Se extinguió aquí al final del Pleistoceno, por razones que todavía debatimos, y los españoles, sin saberlo, regresaron al continente una especie que era de aquí antes que de cualquier otro lugar. O sea, cuando ves a esos caballos cruzar el desierto de Chihuahua, técnicamente estás viendo un regreso, no una invasión, no una especie introducida, un retorno, tardío, accidentado, incompleto, pero un retorno. Eso cambia todo. Pero para entender eso, necesitas saber primero esto. No todos los lugares donde el caballo sobrevive sin el hombre son desiertos. Algunos son islas, y las islas son otra cosa completamente distinta. En el Atlántico Norte, a 200 kilómetros de la costa de Nueva Escocia, hay una isla que los marineros llaman el cementerio de arena, la isla de sable. No tiene árboles, tiene dunas que cambian de forma con cada tormenta, tiene niebla permanente, vientos que no paran nunca, y el registro histórico de más de 350 naufragios a su alrededor, 3 siglos de barcos que no calcularon bien, y tiene caballos. Llevan ahí desde el siglo XVI, aunque nadie se pone de acuerdo en exactamente cómo llegaron. Los relatos varían entre colonos que los dejaron y naufragios que los liberaron. Lo que sí es irrefutable es que sobrevivieron. 400 años de inviernos atlánticos, de nieve que cubre la hierba, de olas que llegan hasta el centro de la isla en las peores tormentas. El precio de quedarse es brutal. Los caballos de sable tienen la vida más corta de cualquier población de caballos salvajes documentada,
Algunos mueren de hipotermia, otros literalmente ingieren arena junto con las hierbas que comen, porque no hay otra opción, y esa arena destruye sus dientes a una velocidad que no les da tiempo de envejecer con dignidad. El promedio de vida ahí es la mitad de lo que sería en cualquier otro lugar. Personalmente creo que Sable es el lugar más honesto del mundo. No te engaña con nada. Te dice directamente, la libertad tiene costos, y algunos de esos costos son la vida misma. Lo que sigue es lo que casi nadie menciona. En la isla de Sable está prohibida la intervención humana. Eso significa que cuando un caballo enferma, nadie lo cura. Cuando hay exceso de población y la hierba no alcanza, nadie los redistribuye. Cuando un potro nace débil, nadie lo ayuda. La ciencia lleva décadas estudiando esta población exactamente por eso, porque es uno de los pocos lugares del mundo donde puedes observar selección natural en tiempo real, sin interferencia, en una especie grande, en un territorio cerrado. Nadie lo vigilaba con la intención de salvarlos, los vigilaban para entenderlos, y lo que encontraron redefinió varias hipótesis sobre cómo los animales sociales se organizan bajo presión extrema. Y entonces llegamos al punto central, porque África no entra en ningún cálculo normal. En el desierto del Namib, que es el desierto más antiguo del planeta, hablamos de 55 millones de años de historia árida. Existe una población de caballos salvajes que no debería estar ahí. Sin importar cómo lo calcules, no deberían existir. Son entre 90 y 150 individuos. El número varía según el año, según la lluvia, según cuántos depredadores tuvieron activos. Sobreviven en un ecosistema que técnicamente no tiene capacidad de sostenerlos. Hay puntos de agua artificiales que se instalaron hace décadas y que hoy son literalmente la diferencia entre su existencia y su extinción. Sin esos puntos, la manada colapsa en meses. Son descendientes de caballos militares alemanes abandonados durante la Primera Guerra Mundial. Algunos registros también mencionan animales escapados de una granja de la época colonial. La historia exacta se perdió. Lo que no se perdió es la adaptación, porque en 100 años, esos caballos desarrollaron comportamientos que sus ancestros no tenían. Aprendieron a detectar agua bajo tierra. Aprendieron a reducir su movimiento durante el calor del día de una manera que ningún otro grupo de caballos documentado hace de la misma forma. Aprendieron a sobrevivir con menos agua de lo que los modelos biológicos predecían. ¿Sabes qué? Hay algo aquí que los libros de texto no explican bien. La adaptación rápida en mamíferos grandes es, en teoría, un proceso que toma miles de años. 100 años no son nada en esa escala, pero esos caballos cambiaron en 100 años de maneras que son documentables, medibles y refutables. Eso es lo que la ciencia confirma. No es interpretación. Pero hay un paradoxo que nadie está preparado para aceptar. El delta del Danubio, en Europa Oriental, tiene aproximadamente 4.000 caballos salvajes. 4.000. No son 150 como en Namibia. No son una población al borde de desaparecer. Son 4.000 animales en un ecosistema que se considera patrimonio natural protegido. Uno esperaría que eso fuera una historia de éxito. No exactamente. La cosa es más complicada que eso. 4.000 caballos consumen cantidades de vegetación que el delta no puede regenerar a esa velocidad. Están destruyendo flora que sostiene otras especies. Están compitiendo con aves que anidan en el suelo, con reptiles, con otros mamíferos. Los mismos conservacionistas que durante décadas lucharon por proteger estos caballos, ahora debaten si la población es demasiado grande para el ecosistema que habitan. Espera, porque hay algo más. El debate en el Danubio no es ecológico, es filosófico. ¿Qué significa proteger una especie cuando esa protección daña el entorno que la sostiene? ¿Cuándo la conservación se convierte en el problema? No tengo una respuesta. Creo que nadie la tiene. Pero la pregunta existe, está sobre la mesa, y la respuesta que demos ahí va a definir cómo manejamos docenas de poblaciones similares en los próximos 50 años. Y aquí es donde la historia se complica. Porque en el suroeste de los Estados Unidos, en Nuevo México específicamente, hay bandadas de caballos salvajes, los llamamos mustangs,
que viven en territorios de hasta 76.000 acres. Descendientes de los mismos caballos españoles del norte de México, dispersados por siglos de movimiento y cruce de fronteras que los animales nunca reconocieron como fronteras. El peligro ahí no es el calor, aunque el calor es real. No es la falta de agua, aunque hay sequías que duran años. El peligro más inmediato, el que tiene nombre y presupuesto y agencias federales detrás, es la intervención humana. La Oficina de Manejo de Tierras de los Estados Unidos tiene el mandato legal de controlar las poblaciones de mustangs. Eso significa capturas, eso significa esterilizaciones. Eso significa que hay caballos salvajes del suroeste americano viviendo en corrales de largo plazo, lo que los registros oficiales llaman holding facilities, porque las poblaciones crecen más rápido de lo que el territorio puede sostener. Nadie en este debate tiene razón completamente. Los que dicen que los mustangs destruyen el ecosistema tienen datos. Los que dicen que son patrimonio viviente de este continente también tienen datos. Y en el medio están los caballos, que no saben nada de ese debate, que solo están haciendo lo que hicieron durante millones de años antes de que ningún humano pusiera un límite en ningún mapa. La isla de Cumberland, en la costa de Georgia, parece otro mundo. Playas blancas, palmeras, luz de tarde que parece filtrada, y caballos que galopan por la orilla como si estuvieran en una postal. La realidad debajo de esa imagen es más dura. Los caballos de Cumberland viven menos, mucho menos. El ambiente insular, aparentemente idílico, tiene parasitemia alta, tiene enfermedades que en un entorno con supervisión veterinaria serían manejables y en libertad absoluta son devastadoras. Hay años en que la mortalidad infantil llega a niveles que en cualquier manada gestionada serían una alarma de emergencia. Pero nadie interviene, porque Cumberland es reserva federal y la política es no intervención. La belleza que el visitante ve desde la orilla es real. El costo que pagan los animales por generar esa belleza también es real. Las dos cosas coexisten, y mirar solo una es no entender lo que está pasando. Y ahí, casi sin que nadie lo note, está el delta del Axios en Grecia. Menos de 100 caballos. Zonas inundadas. Aislamiento casi total. Presión de captura por parte de comunidades locales que los ven como problema. Competencia con ganado doméstico por recursos que ya son escasos. Son los que más cerca están de desaparecer entre todos los que hemos mencionado hoy. No tienen la historia dramática de Sable, ni el misterio del Namib, ni los números del Danubio. Solo tienen menos de 100 individuos en un rincón de Europa que la mayoría nunca va a visitar, enfrentando una extinción que nadie está cubriendo. Eso es lo que me inquieta más de todo lo que revisamos hoy. No los que sobreviven en condiciones brutales. Esa historia la sabemos leer. Lo que no sabemos leer bien es la extinción silenciosa, la que pasa sin testigos, sin cobertura, sin que nadie tome nota hasta que ya no hay nada que anotar. Aquí está lo que une todos estos lugares. La manada que nadie vio no es una sola manada, son decenas. Son poblaciones dispersas en 4 continentes, en condiciones radicalmente distintas, enfrentando amenazas que no tienen nada en común entre sí, excepto una. En todos esos lugares, el caballo está solo, sin el hombre, sin red de seguridad, sin la infraestructura que hemos construido alrededor de los animales que decidimos que merecen sobrevivir. Y ahí es donde el dato que más me impacta de toda esta investigación entra. En todos los ecosistemas donde el caballo fue reintroducido o sobrevivió sin intervención, desde el Namib hasta Sable, desde Chihuahua hasta el Danubio, los científicos encontraron algo que no esperaban encontrar. El ecosistema respondió. No siempre de manera positiva, no siempre de manera manejable, pero respondió. El caballo no es un intruso en estos paisajes. Es una variable que el ecosistema reconoce, aunque hayan pasado 10.000 años de ausencia. La biología tiene memoria larga, mucho más larga que la historia humana. Lo que nadie quiere aceptar es esto, que cuando vemos esas manadas en los desiertos o en las islas o en los deltas, no estamos viendo algo ajeno al territorio. Estamos viendo algo que el territorio recuerda. La manada que nadie vio lleva milenios moviéndose.
Lleva milenios cruzando fronteras que los hombres dibujaron después de que ellos ya habían pasado. Lleva milenios adaptándose a condiciones que deberían haberlos matado y no lo hicieron. Lleva milenios siendo el tipo de evidencia que la naturaleza produce cuando quiere demostrar algo. La pregunta no es si van a continuar. La pregunta es si vamos a entender lo que significan antes de que sea demasiado tarde para que importe. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una imagen de esos lugares que la mayoría de las personas nunca se tomó el tiempo de buscar. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.